Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Me alegro un montón, de verdad. Miren, hoy vengo a contarles un cuento. Bueno, más que un cuento, es casi una pesadilla. Pero me va a servir para ilustrar lo que vamos a comentar en este vídeo. Que bueno, que es una más, pero es una más de las que hace este gobierno que va a afectar a millones de personas. Les voy a contar la historia de Don Francisco. Don Francesco. Don Francisco es un jubilado que cobra una pensión de 1.400 euros. Viene a ser la pensión media en España. Hay gente que más, hay gente que menos. Supongamos que don Francisco cobra 1.400 euros. Y ahora en enero, cuando llegue el día 25, don Francisco verá incrementada su pensión prácticamente casi hasta los 1.500 euros. Unos 50 eurillos, más o menos. Es que el 2,8% de subida de las pensiones pactada para el año 2025. No es que te dé para mucho, no es que sea nada, pero bueno, es una pequeña alegría. Pero ¿qué pasa? Don Francisco ha leído hoy en las noticias de que en febrero esos 50 euros que le han subido en enero van a desaparecer y van a volver a ser esos 1.450. Pero es que no solamente eso. Resulta que ustedes no lo saben, pero es que don Francisco vive en uno de estos pueblos afectados por las inundaciones, vanas y todas estas cosas. Y claro, don Francisco esperaba que entre la subida de la pensión y la ayuda que había pedido por los daños sufridos por la Dana, que el gobierno ya había prometido por enésima vez que se iban a incluir en los presupuestos de este año, pues se le habían dicho en el ayuntamiento que a partir de febrero iba a poder cobrar pues unos 20 y pico mil euros que el hombre había pedido, pues para decentar como mínimo la parte baja de la casa, comprar algunos muebles y poco más, porque con 20.000 euros no rehaces toda la casa y todos los daños. Pero bueno, era una ayudica y don Francisco la estaba esperando como agua de mayo, en febrero. Pero, la ayuda le acaba de decir la chica que trabaja en el ayuntamiento que tampoco va a llegar. Con lo cual, don Francisco se ve en pleno mes de febrero su gozo en un pozo. Todo lo que él había pensado, todo lo que él había soñado, entre comillas, con rehacer un pelín su vida, pues se ve afectado. Y ustedes me dirán, ¿y esto por qué? Pues esto no es más que el reflejo de lo que ha pasado el otro día en el Congreso de los Diputados, cuando se ha echado abajo el decreto ómnibus. Vamos a analizar un poquito esto del decreto ómnibus para explicarles a ustedes lo que es, porque yo creo que no lo explican correctamente. Y les voy a explicar también lo que está intentando hacer el gobierno a lo largo de este año 2025, que yo creo que va a ser un año electoral, estoy convencido, de convertir a los jubilados en rehenes de una política maquiavélica, como les voy a contar en este vídeo. Miren, como les digo, este día, no sé si fue ayer o antes de ayer, en el Congreso de los Diputados se echó abajo el decreto ómnibus, por un margen muy ajustado, de tan apenas 6 votos, básicamente porque no votaron junto con el gobierno estos amigos de Junts, la antigua Conveniencia y Unió, un partido que sí. Algún día les contaré una historia de conveniencia, porque resulta que yo estudié veterinaria con uno de los hijos del señor Pujol. Hoy, el día que raje con eso, se van a quedar alucinados. Mi colega, no les voy a decir el nombre, busquen en la Wikipedia qué hijo de los Pujol es veterinario y ya sabrán quién es. Y ahí sabrán dónde ha estado una temporada a la sombra. Bueno, lo que digo, pues Junts no ha votado a favor de esto, y junto con Junts, el PP y Vox, la malvada ultraderecha fascista. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren subirle las pensiones a los jubilados? No exactamente. Esa no es la razón. Tenemos que analizar un poquito qué es lo que lleva en este Real Decreto, todas las medidas que se querían aprobar, y cómo, cuando ustedes lo sepan, pues van a ver que es prácticamente lógico y evidente el chantaje que ha querido hacer el gobierno a estos partidos. Miren, para que se hagan una idea,
En el Real Decreto Ómnibus pues se quería aprobar la revalorización de las pensiones, que de momento se aplica solamente a través de un Real Decreto. Los Reales Decretos se tienen que validar al cabo de un mes y como no se ha hecho, pues se aplica la subida de las pensiones en enero, pero en febrero vuelven a como estaban anteriormente. Pero también estaban las bonificaciones al transporte público. Esto va a tener una repercusión no solamente en los pensionistas, sino también en muchísima gente. El transporte público en España está bonificado porque es caro, aparte de que sea malo, que es malo de cojones, es muy deficiente en servicio y demás, pero es que además no sale barato. Pues esto también se va a perder, porque esto estaba también en este Real Decreto. Ya me dirán ustedes que tiene que ver las ayudas al transporte público con las pensiones. También en este Real Decreto Ómnibus estaban las ayudas a los afectados por la Dana. Por eso les he contado la historia de don Francisco. Estas ayudas, el gobierno ya tiene la excusa perfecta para no aplicarlas. No deja de ser curioso que te metan estas ayudas aquí y, por ejemplo, cuando se sacaron del bolsillo 2.500 euros para comprar el 10% de Telefónica y luego echar al presidente de la compañía y poder así hacer lo que quieran para reflotar Prisa, pues ahí no dejaron nada. Ahí eso se hizo sin ningún problema. Pero ya les digo, las ayudas para la Dana también están en este Real Decreto. También las deducciones para las ayudas fiscales a la compra de vehículos eléctricos. Es decir, todo esto del plan Prever y demás, bueno, plan Prever no, todo esto que te dan por comprarte un vehículo eléctrico, pues como no se ha aprobado este Real Decreto, que ya me dirán ustedes que tiene que ver las pensiones con las ayudas al coche eléctrico. Yo creo que nada. Pues bueno, esto tampoco va para adelante. El plan de ayuda a la digitalización de las pymes. Vuelvo a decir, aquí esto del plan de digitalización, yo creo que el gobierno entiende por digitalización dar a dedo, no digitalizar, es dar con el dedito a ti sí, a ti no. Pues eso también se tira para atrás. Se modifica la modificación del régimen de funcionarios. Una cosa muy controvertida, que es esto lo que ha hecho que el Partido Popular y Vox, sobre todo, no apoyen el Real Decreto Ómnibus, es la ampliación del escudo social contra desahucios. En este Real Decreto Ómnibus, el gobierno quería colar por lo bajinis el que si ustedes tienen una casa y se la ocupan, pues que durante 2-3 añitos no se pueda decir nada. Ustedes simplemente tienen que pagar a ese que tienen ahí en la casita, a ese le tienen que pagar todo, ese que viva como un rey. Ustedes se pueden estar en casa muriendo de hambre, pero como a ese le falte algo, van apañados. Y en el Real Decreto Ómnibus, en la ley Ómnibus pues es lo que se incluía también. Esto ha sido uno de los principales motivos, especialmente en el caso de Vox, para no aprobar ni dar pase a esta ley, que no es más que un chantaje. Ya me dirán ustedes, vuelvo a repetir, qué coño tiene que ver la revalorización de las pensiones con meter en tu casa a gente que te la está ocupando y que no te paga y que te la destroza. Creo que nada, ¿verdad? Pues eso. También estaban incluidas una serie de normas de flexibilización de las normativas urbanísticas. Vamos, que construyas donde yo te diga y como yo te diga y no se te ocurra cambiar de punto de vista. Y la extensión de ayudas a familias monoparentales y numerosas. Bueno, pues si ustedes son una familia numerosa, casualmente, familias numerosas aquí en España, como no sea que vengan de Morolandia, no tenemos muchas ya, es lo que hay. Y todo esto se incluía en esta ley. Es decir, es un chantaje político, es una malversación de la realidad el querer incluir toda una serie de normas y dentro de ellas incluir una tan importante como la revalorización de las pensiones. La revalorización de las pensiones tendría que ser algo completamente aparte. Si el gobierno quisiese ahora mismo, simplemente tiene que coger esa normativa de revalorización de las pensiones, volverla a presentar por el trámite de urgencia en el Congreso y ya verán ustedes cómo se aprueba por mayoría absoluta. Ningún partido se opondrá. Ni tú, ni Esquerra Republicana, ni los que tienen el PNV, toda esta gente, no, esto no se opondrá a ninguno. Ni Vox ni nadie, ni PP ni nadie. Pero aquí lo que se está buscando, porque se les importa una mierda a los pensionistas aquí en el gobierno, la única finalidad es mantenerse en el poder. Lo único que se busca es crear discordia. Lo mismo que se ha hecho con la Dana.
¿Ustedes creen que si al gobierno les ha importado, si a Pedro Sánchez le ha importado una mierda, una atlética mierda, que se mueran cientos de personas ahogadas y los cientos que también han desaparecido? ¿Ustedes creen que le importa algo la economía de los pensionistas? ¿De verdad lo creen? Yo diría que no, Llámenme loco. Y esta es la situación. Ahora, eso sí, se ha aprobado por otro proyecto aparte una inversión en publicidad estatal, la más grande de la historia, de 270 millones de euros, 160 en publicidad institucional y unos 100 y pico en publicidad comercial, donde verán una y otra vez de forma repetitiva al gobierno decir que las pensiones no se revalorizan por culpa de la maldita extrema derecha. Y el caso es que este mensaje la gente no se fija y lo compra. Sí, ese cuñado que tienen ustedes, que entró en el ayuntamiento de funcionario porque su suegro lo metió a dedo, porque el tío no sabía hacer ni dado con un canuto, ese verán como en las próximas reuniones familiares no hace más que recalcarle lo facha que son. Y es tan sencillo como decirle, mira, y se lo dice a alguien que ha sido militante de la PSOE de todo Jurro Primo. Solo tienes que coger esa norma de revalorización de las pensiones, la sacas del Real Decreto Ómnibus y ya está. Problema solucionado. La prueba, además de que lo que os estoy diciendo es completamente cierto, es que, por ejemplo, en el caso de la bonificación al transporte, que se pierde también la bonificación al transporte público, esta Ayuso, que es más larga que un día sin pan, ha dicho, bueno, pues ya que no se aprueba, la Comunidad de Madrid sí que va a bonificar. Uy, ¿cuándo ha dicho eso? Me cago en la mar. Se han vuelto locos en la PSOE, te lo juro, primo, han dicho, no, que la PP ha dicho que no puedes decir que tú vas a bonificar nada y tienes que hacer caso fijo. Pagafantas fijo. Esa es la prueba más que evidente de que esto es un auténtico chanchullo. Y en este chanchullo, millones de personas lo van a pasar un poquito peor a lo largo de este 2025. Díganme ustedes lo que les parece y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.